Entonces, voy a hacer como un breve repaso de lo que hicimos la clase pasada. Hoy vamos a hablar acerca de la transformada inversa y si nos queda un poquitico de tiempo, pues hacemos un poquitico sobre la transformada derivada. Si nos queda tiempo, porque no sé si eso va a avanzar hasta por allá, porque los ejemplos de pronto nos toman un poquitico de tiempo y entonces por eso no sé si alcancemos a llegar hasta allá. Entonces, vamos a hablar de la transformada inversa. O sea que seguimos hablando de la transformada de Laplace, pero ahora vamos a hablar de su inversa. Listo. Y entonces nosotros en la clase pasada pues habíamos puesto que las transformadas de Laplace se basaban en estas 7 propiedades que están acá. Listo, que cada vez que tengamos una cosa de estas, pues lo podemos hacer así. Y a esto añadiendo lo que cada vez que tengamos la transformada de Laplace de alfa por f de t más beta por g de t, que son dos funciones en términos de t, pues esto lo podemos reescribir, esto es la linealidad de la cosa, como alfa de lambda, de L de f de t, o la transformada de f de t, más beta por la transformada de g de t. Listo. Eso fue más o menos lo que hicimos la clase pasada. Dedujimos algunas de ellas y después entonces las generalizamos y cuando las generalizamos pues lo que hicimos fue ponerlas acá en esta lista y les dije que estas como las cosas que hay que tener en cuenta para cuando uno va a hacer transformadas de Laplace. Listo, entonces como ejemplo pues puse este que está acá. O sea, lo que viene es allá la transformada de 3t al cuadrado más t menos 1, que eso es lo mismo que tener la transformada de 3t al cuadrado más la transformada de t más la transformada de menos 1, que lo podríamos reescribir como la transformada, como 3 veces la transformada de t al cuadrado más la transformada de t, de t menos la transformada de 1. Listo. La transformada de t al cuadrado es igual a 3 por quién. Entonces, si vamos a la tablita que tenemos acá arriba, entonces sería por 2 factorial sobre s a la 3. Entonces, 2 factorial por s a la 3 más la transformada de t, que sería igual a 1 sobre s al cuadrado menos la transformada de 1, que sería igual a 1 sobre s. Listo, y ahí estaría la solución de s. Listo. Entonces, si lo queremos pues como reescribir mejor, eso sería 3, o bueno, 6, porque así es como uno lo encontraría, 6 sobre s a la 3 más 1 sobre s al cuadrado menos 1 sobre s. Listo. Esa sería la transformada de esa. Por otro lado, pues tendríamos la transformada de esta, que sería lo mismo que tener la transformada de 2 por e a la 4t más coseno de 2t, que no sería otra cosa que tener a 2 veces la transformada de a la 4t más la transformada de coseno de 2t. Listo. Y eso sería igual a 2 y la transformada de a la 4t sería igual a 1 sobre s menos a, o sea, a 1 sobre s menos 4 más la transformada del coseno de 2t, que sería igual a ¿quién? A s sobre s al cuadrado más k al cuadrado. O sea, s sobre s al cuadrado más 2 al cuadrado. Pongámoslo de una vez, que sería igual a 4. Listo. Y listo. Esa sería la transformada, pues que si lo queremos simplificar, esto va a ser 2
sobre S menos 4 más S sobre S al cuadrado más 4. Listo. Ahí estaría la transformada. Entonces, si nosotros queremos hablar de la inversa, pues tendríamos que tener en cuenta esas tablitas que tenemos allá arriba. Y entonces, pues lo que vamos a tener es, nosotros tenemos que esta es la transformada de f de t, o en otras palabras, tenemos que la transformada de f de t siempre va a ser igual a un f de s. Entonces, ahora, pues lo que vamos a decir es que f de t es la transformada inversa ¿de quién? De f de s. Listo. Y aquí lo escribí mal. Ya empecé con los errores. En verdad, f de t sería igual a la transformada inversa de f de s. O sea que nos van a dar acá algo en términos de s y a lo que llegamos es a algo en términos de t. Listo. Esa es la cosa. Entonces, como teorema, pues es como devolvernos de las que ya teníamos allá. Entonces, la transformada inversa de 1 sobre s va a ser igual a 1. La transformada inversa de n factorial sobre s a la n más 1, pues va a ser igual a t a la n para todos los n desde 1 hasta infinito. La transformada inversa de 1 sobre s menos a va a ser igual a e a la por t. La transformada inversa de s sobre s al cuadrado más k al cuadrado va a ser igual a coseno de k por t. La transformada inversa de k por s al cuadrado más k al cuadrado va a ser igual a, al seno de k por t. Que si ustedes ven, pues es como devolverse uno de lo que uno ya tenía acá. Nosotros teníamos que la transformada de esto era igual a 1 sobre s. Pues ahí está su inversa. Listo. Y así con todas las demás. La transformada de t a la n, pues era igual a n al factorial sobre s a la n más 1. Listo. Para todo n desde 1 hasta infinito. Y así, con cada una de ellas uno podría hacer la misma cosa. Entonces, esta es otra tablita que ustedes deben de tener. Esta es la otra, porque hoy, por ejemplo, vamos a trabajar con esto. Y al trabajar con cada una de ellas, pues entonces tenemos que hacer cosas como para determinar cuál de ellas es. Listo. Entonces, ahorita de pronto regresamos a ella para hacer ejemplos. Entonces, miren, por ejemplo, esta. La transformada inversa de 1 sobre s a la 5. Yo les dije que iba a tratar de no poner 5, pero los ejemplos que salen en los libros casi siempre traen el 5, entonces ese es el problema. Entonces, miren que esa no se parece a ninguna, o si se parece a alguna. Y si se parece a alguna, ¿cuál se parece? Si se parece a alguna, ¿cuál se parece? Muchachos, ¿están ahí o se fueron? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Ok, entonces ¿por qué no responden? Aunque digan no, no entiendo, alguna cosa díganme. No, ok, listo. Entonces sigamos acá. Entonces miren, esto, pues de las 4 últimas no es ninguna, pues, se podría decir que las 5 últimas no es ninguna. La única a la que se puede parecer es a la primera o a la segunda, pero nos haría falta algo para poderse parecer a la segunda, por ejemplo. Entonces lo que nos hace falta es que para poder que esto sea una cosa elevada a la n o una t elevada a la n, pues aquí nos haría falta una constante. La cosa es que esa constante nosotros se la tenemos que poner. Y esta es la parte importante de hacer las transformadas inversas, porque muchas veces vamos a tener que hacer este tipo de trucos. Entonces yo tengo que multiplicar. Recuerden que acá va a quedar sobre 4 factorial y vamos a dividir también por 4 factorial para no alterar la expresión sobre s a la 5. Listo. La cosa es que como esto es lineal, que ya lo vamos a decir allá abajo, pues entonces esto va a ser igual a 1 sobre 4 factorial, que es 24, por la transformada inversa
de 4 factorial sobre S a la 5. Y si lo notamos, pues eso es lo mismo que tener a 1 sobre 24 por la transformada inversa de ¿quién? De 4 factorial sobre S a la 4 más 1, que es igual a 1 sobre 24 por T a la 4. Y ahí estaría la solución de esa transformada inversa. O sea, que la transformada inversa de 1 sobre S a la 5 es igual a 1 sobre 24 por T a la 4. ¿Listo? Entonces, muchas veces uno tiene que tener en cuenta ese tipo de cosas para poderlo hacer. Entonces, miren que acá tuvimos que agregar una constante para poder lograr cuál es la transformada inversa. ¿Listo? Esos son las cositas que hay que aprender a hacer acá, porque estos son más o menos los truquitos que van a ir a aparecer. Miren, por ejemplo, esta. Tenemos a 1 sobre S al cuadrado más 7. Recordemos que las que tienen cuadrado tienen que ver con el seno y el coseno, son las últimas 4 que tienen acá. La cosa es que nosotros tenemos allá es 1 sobre S al cuadrado más 7. Listo, entonces de parecerse se parece a una de estas dos. La cosa es que, de nuevo, aquí necesitaríamos un cuadrado, pero el 7 es un cuadrado, el 7 es igual al cuadrado de raíz de 7. Listo, entonces eso lo podríamos reescribir como eso. Y miren que arriba no tenemos una S y las S sí no las podemos poner. No podemos agregar variables, lo que podemos agregar son constantes. Entonces, como tenemos que agregar una constante, entonces esa no podría ser como esta, tendría que ser en cierto sentido como esta, y entonces tendríamos que agregar una constante. ¿Cuál sería la constante que tenemos que agregar? Pues miren que si acá está el K al cuadrado, acá está K, entonces como 7 es igual al cuadrado de la raíz de 7, pues entonces yo tendría que agregar un raíz de 7 y dividirlo por raíz de 7. O sea que allá abajo, acá abajo, pues tener esto es lo mismo que tener a la transformada inversa de raíz de 7 sobre la raíz de 7 por S al cuadrado más la raíz de 7 al cuadrado. Ahí sacamos una constante que es 1 sobre la raíz de 7 por la transformada inversa ¿de quién? De la raíz de 7 sobre S al cuadrado más raíz de 7 al cuadrado. Y eso, según la tablita que está arriba, va a ser igual a 1 sobre la raíz de 7 por el seno de raíz de 7 por t. Y listo, ahí estaría la solución. Esta sería la transformada inversa de esta cosa que está acá. Listo. Entonces miren que no necesariamente tiene que ser un cuadrado perfecto, sino que pueden ser ese tipo de cuadrados que está ahí. Y con eso podemos entonces encontrar la solución de eso. Listo. Entonces miren que muchas veces uno cuando está haciendo transformadas inversas, pues lo que hay que tener en cuenta es que hay que llevarlo a lo que se parece y la tenemos que llevar a que se parezca a alguna de las que tenemos allá. ¿Listo? Entonces eso es como lo que se hace diferente aquí. Eso es lo que se hace diferente allí. ¿Estamos con eso? ¿No hay alguna duda ahí? No. Entonces, igual que las transformadas de Laplace, las transformadas inversas también son lineales. Entonces, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que se cumple esta propiedad. Que cada vez que yo tenga la transformada inversa de alfa por f de s más beta por g de s, mayúscula el f de s y el g de s, que son las transformadas de las funciones f y g, pues podemos sacar las constantes. Allá arriba ya lo hice. Podemos sacar las constantes y simplemente calcular las transformadas de los valores que quedan allí, que deberían de ser de las formas en las que la tenemos. O sea, nosotros no podemos calcular la transformada de S, la transformada inversa de S. Eso no se puede calcular. Tiene que tener la forma de las que tiene allá. Listo. Hay que tener la forma o se tiene que parecer a las que tenemos allá. Si no, entonces la transformada inversa no existe. Recuerden que lo de las transformadas existe el límite que estamos tratando de calcular
Y entonces, si ese límite no existe, pues entonces la transformada no se puede calcular. Y la de S y la de la transformada inversa de S, pues se supone que no se puede calcular. Listo, entonces, ejemplo. Miren, ahí está. Entonces, miren que tenemos como una suma arriba sobre S al cuadrado más 4, pues lo que le acaba de decir, pues pareciese que no se pudiera calcular. Pero miren que esto nosotros lo podemos reescribir como la transformada inversa de menos 2 sobre S al cuadrado más 4 más 6 sobre S al cuadrado más 4. Listo. Porque recuerden que tener A sobre B más C sobre B es lo mismo que tener A, se pone el mismo denominador y se suman los numeradores. Listo. Y entonces como esto es una igualdad, pues funciona hacia ambos lados, ¿cierto? Entonces si tenemos la suma de algo en el denominador, pues podríamos poner que es la suma de cada término sobre el mismo denominador para poderlo partir. Y entonces aquí, pues podemos aplicar la linealidad, y al aplicar la linealidad, pues tendríamos que la transformada inversa de menos 2 sobre S al cuadrado más 4, más la transformada inversa de 6 sobre S al cuadrado más 4. Listo. Bueno, podemos sacar aquí un factor como menos 2, entonces esto sería menos 2 por la transformada inversa de S sobre S al cuadrado más 4. Y acá pues podemos sacar el 6. La cosa es que sacar el 6 completo, pues hagámoslo, pero no necesariamente lo tendría que sacar completo. Entonces voy a sacar el 6 completo, menos 1, perdón, por la transformada inversa de de 1 sobre S al cuadrado más 4. Y entonces miren que esta ya se parece a una de las que está arriba. Porque esta, si nos vamos allá arriba, sería la transformada. Esa sería la transformada del coseno. Miren ahí que está S sobre S al cuadrado más K al cuadrado. Entonces ya, esa sería la transformada del coseno. Pero la del seno, pues recordemos que tiene la propiedad esa de que tiene que ser el cuadrado y arriba tiene que quedarnos un cuadrado. O sea que acá la raíz cuadrada de lo que está abajo al cuadrado. Entonces miren que acá, pues esta, ya está, esto es menos 2 por el coseno de 2t más 6 por la transforma, porque esta todavía no está. Esta sería igual, entonces aquí tendríamos que tener un 2, entonces aquí sería 2 sobre S al cuadrado más 4. Y como le agregué un 2 allá arriba, pues entonces lo tendría que dividir. Por eso les dije que de pronto no había que sacar el 6, porque si sacábamos el 6 completo, pues miren que después le tuvimos que dividir por 2. O sea que hubiéramos podido poner 2 por 3 y simplemente sacar el 3 y nos va a quedar allí. Entonces esto va a ser igual a menos 2 por coseno de 2t más 3 por el seno de 2t. Listo, por el seno de 2t. Y ahí está la transformada inversa de ese valor. Entonces miren que lo de la transformada inversa es un poquitico más enredados en ese sentido, porque tengo que agregar y quitar cosas. Pero miren que nos quedó al fin y al cabo las funciones que tenía allá arriba. Listo. Entonces vamos a un problema un poquitico más complicado, porque este pues era sino simplificar esa suma. Pero hay en unas donde no basta con eso. Miren, por ejemplo, esto. Ya nos dan es un producto en el denominador de 3 valores y arriba nos dan un polinomio cuadrático. Listo, y entonces lo dividirlo por cada uno, pues no sería como lo ideal, porque entonces tendríamos que tener un polinomio de grado 3 abajo y un polinomio de grado 2 arriba. Entonces, si no lo dan factorizado es porque se necesita factorizado.
Y lo que hay que hacer acá es calcular fracciones parciales. Entonces, vamos a hacer eso. Solo acá tenemos que es al cuadrado, voy a hacer las fracciones parciales. Ahorita vuelvo al problema de la transformada inversa. Entonces tengo esto, miren, tengo esto. Sobre s menos 1 por s menos 2 por s más 4. Y esto no va a ser otra cosa que tener a sobre s menos 1 más b sobre s menos 2 más c sobre s más 4. ¿Listo? Y entonces recuerden que ahí tenemos que hacer la suma. Para aplicar fracciones parciales hay que hacer la suma. Y entonces en el denominador nos va a quedar lo mismo. S menos 1 por S menos 2 por S más 4. ¿Listo? Y acá nos debería de quedar A multiplicado por los dos que no son el denominador de él, que es S menos 2 por S más 4, más B, yo quito unas cosas que tengo por acá, por S menos 1, por los dos que no son el denominador de él, por S más 4, más C, por S menos 1, por S menos 2. Listo. Y entonces recuerden que esto se cancela con esto y entonces con lo que vamos a quedar es con que S al cuadrado más 6S más 9 va a ser igual a por S menos 2 por S más 4 más B por S menos 1 por S más 4 más C por S menos 1 por S menos 2. Listo. Y entonces aquí tomamos, por ejemplo, a S menos 2 igual a 0. Esto se hace 0 cuando S va a ser igual a 2. Y si reemplazamos 2 en toda la ecuación, entonces esto nos va a quedar 4 más 12 más 9 es igual a esta. En la primera se hace 0, entonces es A por 0 más B por 2 menos 1 por 2 más 4 más C por 0. Listo. Y entonces tendríamos que eso sería 16/25 es igual a B que multiplica a 1 por 6. O sea que B va a ser igual a 25 sextos. Ese es el B. Eso es B. Después entonces tendríamos que hacer cuando S más 4 es igual a 0, lo que implica que S va a ser igual a menos 4, cuando lo reemplazamos en la ecuación del todo, esto nos va a dar 16 menos 24 más 9, que va a ser igual a por 0 más B por 0 más C por menos 4 menos 1 por menos 4 menos 2. Esto nos va a dar 1. Y entonces esto va a ser igual a C por menos 5 por menos 6, que no es otra cosa que C es igual a un 30avo. Listo. Y nos quedaría faltando el último, de cuando S menos 1 es igual a 0. Esto pasa cuando S es igual a 1. Si reemplazamos 1 allá, entonces esto nos va a dar 1 más 6 más 9, que va a ser igual a por 1 menos 2 por 1 más 4. Y los otros van a dar 0. B por 0 más C por 0. Listo. Y entonces lo que nos queda es que esto es igual a 16. Es igual a por menos 1 por 5. O sea que A va a ser igual a menos 16 quintos. Listo. Entonces ahí tenemos los tres valores que estábamos tratando de buscar. Estos son los tres valores que estábamos tratando de buscar. Y entonces, pues en cierto sentido lo que quiero hacer es, voy a ir por acá abajo, A S al cuadrado más 6S más 9,
que era igual a S menos 1 por S menos 2 por S más 4, nos quedó igual aquí a menos 16 quintos sobre S menos 1 más B, que no sé a quién es igual, no sé a quién es igual B. B es igual a 25 16avos. 25 16avos nos dio. 16avos. Sextos. 25 sextos. Sobre S menos 2 más un 30avo de S más 4. Listo. Eso es lo que nos da la fracción parcial, pero nosotros lo que queremos calcular es la transformada inversa de S al cuadrado más 6S más 9 sobre S menos 1 por S menos 2 por S más 4, que es igual a la transformada inversa de cada uno de ellos, o sea, de menos 16 quintos de S menos 1 más la transformada inversa de 25 sextos sobre S menos 2 más la transformada inversa de 1 sobre 30 sobre S más 4. Las constantes pueden salir y entonces esto nos va a quedar como 16, menos 16 quintos de la transformada inversa de 1 sobre S menos 1 más 25 sextos de la transformada inversa de 1 sobre S menos 2 más un 30avo de la transformada inversa de 1 sobre S más 4. Y entonces, si aplicamos la transformada inversa sobre esta cosa de acá, notamos que esto es una exponencial, que esto es otra exponencial y que esto es otra exponencial. Y recordemos que la de la exponencial es que la transformada inversa de 1 sobre S menos A va a ser igual a E a la A por T. Listo. Entonces, si aplicamos eso, pues esto no va a ser otra cosa que tener a menos 16 quintos de la transformada inversa, que va a ser igual a E a la T, más 25 sextos de a la 2T, más un 30avo de a la menos 4T. Listo. Y ahí estaría la solución. Esa sería la solución completica. ¿Alguna duda o pregunta ahí? No, profe. Ok, listo. Pues miren que el proceso se vuelve un poquito larguito, pero con eso uno puede encontrar la transformada inversa. Y la cosa es que el proceso, cuando estemos evaluando las ecuaciones diferenciales, pues en un momento vamos a tener que llegar a calcular una transformada inversa, porque esa es la que nos va a ayudar a llegar a la posible solución que vamos a tener. Listo, pues entonces, así es que más o menos se calcula esto. Listo, y miren que no hay ninguna cosa ahí como rara, son cosas que ya hemos visto en algún momento. Listo. Y miren que las soluciones pues nos están dando o en exponenciales o en términos de t o en términos de senos y cosenos. O sea que es lo mismo que cuando estamos resolviendo ecuaciones diferenciales. Listo. Entonces esta, ¿cómo la haríamos? ¿Cuál sería la solución para esta? ¿Le piensan ustedes o no me han entendido un carajo? Es que ese Profe, yo no silencio he de hoy. entendido nada. Profesor, le Pero podría es que, sacar pero es factor que, común a pero es que 29. nadie dice nada, entonces ¿cómo les voy a explicar si nadie dice nada? Pues, o sea, cuando uno en un momento llega y dice, pues yo no he entendido nada, pues es porque al fin y al cabo, pues me he quedado callado y yo los necesito hablando, muchachos. Está bien que estemos lejos, pero recuerden que cuando estábamos en la clase allá en la universidad, pues yo les decía que tenían que hablar. Si ustedes no hablan, pues yo sigo. Miren que ya prácticamente se me acabaron
las cosas estas que tenía preparadas para hoy. Miren, me quedan 3 paginitas y ya, y terminé. Listo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si ustedes no preguntan, pues uno avanza. Listo. Yo los necesito hablando. No puedo aplicarle linealidad a Laura porque no es separable con el denominador. Listo. Pero el que me estaba diciendo que podía sacar un factor común, sí. Eso sí lo puedo hacer. Allí puedo sacar un factor común. Y entonces esto es igual a, ¿quién? A 1 sobre S por S al cuadrado más 5. Listo. Y ahí nos queda esta cosa. Pero miren que yo allá arriba no tengo ninguno que sea una multiplicación de S por S al cuadrado más 5. Listo, eso no se puede hacer así. Listo, el otro problema que tenemos acá es que tenemos que aplicar fracciones parciales de nuevo. Entonces miren que se vuelve como un día a día tener que repasarlo de fracciones parciales. Y entonces, miren que acá nos va a quedar este S más 5. Y yo no sé si ustedes recuerdan que cuando uno hace fracciones parciales con un término cuadrático, voy a separar esto para que nos quede nada más la fracción parcial. Entonces, que cuando uno hace fracciones parciales con un término cuadrático, pues entonces lo que nos va a quedar es A sobre S más B por S más C sobre S al cuadrado más 5. Listo. Cuando es cuadrático el término abajo y no se puede factorizar en términos que sean racionales, pues entonces lo que hace uno es escribir arriba una expresión lineal. Cualquier polinomio que yo tenga se puede expresar o se puede factorizar en términos, en los reales, en términos, en factores lineales o en factores cuadráticos. Y ahí en este caso, pues tenemos un factor lineal arriba por esa misma razón. ¿Listo? Entonces, cuando hacemos las fracciones parciales de esto, pues esto no es otra cosa que tener a S sobre S al cuadrado más 5 fracciones parciales. ¿De quién? De A por S al cuadrado más 5 más BS más C por S. Listo, que es esa S que está acá. Recuerden que estoy multiplicando, estoy haciendo una suma de fracciones. Entonces se multiplican los dos de abajo, después se multiplica en cruz. Listo. Primero así, después así y así. Listo. Y entonces por eso nos queda esto. Recuerden que siempre esto en una fracción parcial se va a cancelar con esto. Si eso no se puede cancelar, entonces porque están cometiendo un error. Y entonces esto va a ser igual a 1. Y acá no la puedo hacer igual que ahora. Acá tengo que expandir esto. Entonces esto va a ser A por S al cuadrado más 5 veces A más B por S al cuadrado más C por S. Listo. Y entonces aquí se deben de formar unas ecuaciones y las ecuaciones se forman comparando polinomios. Entonces lo que esté al cuadrado al lado izquierdo debe ser al cuadrado al lado derecho. O sea que al cuadrado al lado izquierdo no hay nada, o sea que hay un 0 y a la derecha hay un A más B. Listo. Lo que acompaña a la S al lado izquierdo debe ser lo mismo que acompaña a la S al lado derecho, pero lo que acompaña a la S al lado izquierdo va a ser un 0, a la S sola sin ningún exponente va a ser 0 y lo que la acompaña al lado derecho va a ser 0. ¿Listo? Y el término independiente al lado izquierdo, que es 1, debe ser igual al término independiente al lado derecho, que es igual a 5 veces A. Lo que implica que A es igual a un quinto. Y C va a ser igual a 0. Y C va a ser igual a 0. O sea, ya tengo que C es igual a 0, pero B es igual a menos A. Lo que implica que B es igual a menos un quinto. Listo. Que B es igual a menos un quinto. Y entonces ahí tendríamos los 3 valores que estábamos buscando. Listo. Ya tendríamos los 3 posibles valores que estábamos buscando. Entonces, eso quiere decir que a 1 sobre S a la 3 más 5S lo puedo expresar como un quinto de S. Vamos a escribirlo mejorcito.
1 quinto de S. Uy, que mejor si lo escribo peor. 1 sobre 5 sobre S más B por S, pero B por S es menos 1 quinto de S más 0, o sea que no lo va a escribir, sobre S al cuadrado más 5. Listo. Y entonces cuando yo tome la transformada inversa de 1 sobre S al cuadrado más 5S, es lo mismo que calcular la transformada inversa de 1 quinto sobre S más la transformada inversa de menos 1 sobre 5 por S sobre S al cuadrado más 5. Eso va a ser igual entonces ¿a quién? El 1 quinto lo podemos sacar por la transformada inversa de 1 sobre S, que ya vamos a ir a mirar de arriba, más, menos. Miren que esta quedó más o menos como de los valores que hay allá arriba, menos 1 quinto de la transformada inversa de 1 sobre S al cuadrado más 5 y nos queda así. Entonces miren, otra vez, aquí nos quedó la transformada inversa de 1 sobre S. Listo. Y acá nos quedó la transformada inversa de esta cosa de acá. Entonces vamos a la tablita que está arriba. Listo. Recordemos los valores que hay allí de la tablita. Porque esto es lo que nos va a ayudar a salir del problema. Listo. Siempre esto es lo que nos va a ayudar a salir del problema. Esta, y si estuviéramos haciendo lo de la clase pasada, pues es lo de esa clase. Entonces, allá me quedó la transformada inversa de 1 sobre S. Pues, mírenla, aquí está. Mírenla, ahí está. Listo. Y la otra me quedó como la transformada inversa de 1 sobre S al cuadrado. Allá hay unas constantes, pero ahorita miramos. Ah, perdón. Y aquí me quedó una S. Listo. Entonces, miren, esto pues es igual a 1. Ahí no hay nada más que hacer. Esto es lo que tenemos que aplicar. Esto es lo que les estoy enseñando hoy. Que en verdad yo tengo que venir a esta tabla para saber que esto es igual a esto. Listo, entonces yo vengo, ya lo separé, está como una constante, pues vengo y lo comparo a ver cómo me queda. Entonces la comparación que tengo que hacer es llegar a esto de esta forma. Miren que esto me da 1 sobre S igual a 1. Listo. Y por este lado, pues miren que también tiene un parecido con alguien, porque si ustedes notan, pues arriba tengo una S y abajo tengo a S al cuadrado más 5. Pues los que tienen cuadrados son estos 4 que están acá. Estos son los que tienen cuadrados. Listo, y si esos son los que tienen cuadrados, y miren que estos, pues no me sirven, estos de acá no me sirven porque estos son S al cuadrado menos K al cuadrado, entonces las únicas posibilidades que tengo son estas dos. Pero miren que solo una de ellas tiene una S arriba, y la que tiene la S arriba es la del coseno. Entonces, si yo tengo S arriba, entonces voy a tener que trabajar con eso. Entonces esta tampoco me sirve. Listo. Y entonces, ¿a qué es igual eso? Miren que el que influye en el valor que yo quiero obtener es el K. Listo. Entonces, ¿a quién va a ser igual eso? Pues eso va a ser igual ¿a quién? Al coseno de K. De K. Pero acá está K al cuadrado. ¿Y quién es el cuadrado? ¿Quién es la raíz del valor de 5? Pues va a ser la raíz de 5. ¿Listo? Por T. Y listo. Ese es el valor que tengo que encontrar. O sea, que si yo voy a terminar de solucionar eso allá abajo, pues entonces esto va a ser igual. Esto va a ser igual a 1 quinto. Y la transformada de esto es 1 menos 1 quinto. Ah, es que yo aquí me había equivocado. Acá es una S. Listo. Miren, acá está la S. Listo. 1 quinto de la transformada inversa, pero la transformada inversa ya la calculamos. Eso va a ser igual al coseno de la raíz de 5 por T. O sea que la solución de esto
al final va a ser igual a 1/5 menos 1/5 ¿de quién? De coseno de raíz de 5 por t. Esa es la solución. Ay, Dios. Listo, para que se entienda que no es una S. Listo, entonces esto es igual a, esta sería la solución de eso. Listo, entonces todo se basa en la tablita que está allá arriba. Todo se basa en esa cosa que está allá arriba. Pero la cosa es que yo al fin y al cabo el problema se vuelve complicado es porque tengo que resolver unas fracciones parciales. Y casi siempre todos los problemas de qué hay que hacer con esto hay que resolver una fracción parcial. O sea que de un problema donde necesitamos integrar y hacer un montón de procesos allá con derivadas y con integrales, nos volvemos o pasamos todo o lo convertimos todo en escribir una fracción parcial. Listo. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe, este me quedó más claro. Ok. No, ok. Listo. ¿Se atreven a hacer uno o qué? Antes de empezar lo de la transformada derivada. Bueno, Yo intentemos. les pongo algo simple. Yo les pongo algo simple. Bueno, Laura. Transformada inversa de 5. No, el 5 no, saquemos el 5 de nuestro problema. 4 sobre S a la 3. A ver, ¿cuánto nos da eso? Fácil. Algo simple, pues ahí para que lo hagan. Profe, ¿puede poner la tablita para la Claro, comparación, por favor? claro. Yo se las limpio. Recuerden que lo que les puse fue la transformada inversa de 4 sobre S a la 3. Listo. Entonces, ¿a qué sería igual eso? Eh, 2S más 1 sobre S al cuadrado más 7S. Listo. Entonces, abajo lo factorizamos y entonces nos va a dar 2S más 1 sobre S que multiplica a S más 7. Listo. Y ahí es donde, miren que yo tengo uno lineal y uno lineal. Listo. Entonces, ¿eso es igual a quién? Pues cuando son lineales, pues entonces pongo una A sobre S más B sobre S más 7. Listo. Ahí están los lineales. Los lineales. Entonces, yo hago la suma de esos. Entonces, cuando hago la suma, pues cuando son lineales es muy fácil porque cuando son lineales, pues prácticamente lo único que tengo que hacer es sumar cositas ahí. Entonces esto va a ser S sobre S más 7, que va a ser igual a, y arriba va a ir es A por S más 7 más B por S. Listo, eso es una suma de fracciones normal, o sea, yo estoy multiplicando este por este por este y este por este. Listo, eso es lo que estoy haciendo ahí, listo. Pero siempre allí se debe cancelar este con este. Esos dos se deben de cancelar. Listo, siempre. Si esas dos no se cancelan es porque ustedes están haciendo algo malo, muchachos. Listo, entonces, o sea, porque lo que debe quedar ahí siempre es igual. Entonces, lo que nos queda es algo lineal. Nos va a quedar 2S más 1
es igual a A por S más 7 más B por S. ¿Listo? Eso es lo que nos va a quedar allí. La cosa es que cuando son lineales, miren que yo puedo aplicar lo mismo que hice ahorita. O sea, yo podría hacer, expandirlo, que nos va a quedar A por S más 7 veces A más B por S. Más B por S. Yo podría hacer eso y no hay ningún problema. Y después comparar los que tienen el valor S con los que tienen el valor S acá. Mírenlo ahí. Entonces, a la izquierda va a ser un 2 y a la derecha va a ser A más B. Y en la izquierda el término independiente, miren que el término independiente acá es 1 y acá es 7 veces A. ¿Listo? Entonces, nos va a quedar como 1 es igual a 7 veces A. O sea que A va a ser igual a un séptimo. Miren que A es igual a un séptimo. Y entonces de arriba yo ya tengo que A es igual a un séptimo. Entonces despejo la B. Entonces B va a ser igual a 2 menos A. O sea que esto va a ser igual a 2 menos un séptimo. ¿Listo? Y entonces eso es igual a 13 séptimos. ¿Listo? Y ahí encontraríamos el valor de B. Listo, eso sería una forma. Pero entonces la forma que yo les mostré ahorita, para mí es mucho más simple, porque yo lo único que tengo que hacer es separar a S más 7 es igual a 0. Esto implica que S tiene que ser igual a menos 7, ¿cierto? Y cuando yo hago eso, pues entonces reemplazo, entonces nos va a dar que 2 por menos 7 más 1 va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a A por menos 7 más 7, por eso les decía que era 0, porque eso se va a cancelar, más B por menos 7. Y entonces miren que esto nos va a dar menos 13 es igual a menos 7 veces B, lo que implica que B es igual a 13 séptimos. Mírenlo, ahí está. Sin tener que hacer operaciones, ni tener que hacer por allá cosas, ni despejar ecuaciones, sino que simplemente es esa cosa de allí. Listo. Y después, pues tomo el otro. Cuando esto es 0, cuando S va a ser igual a 0, pues cuando S es igual a 0. Entonces simplemente lo reemplazo allá, entonces va a ser 2 por 0 más 1 va a ser igual a por 0 más 7 más B por 0. Listo. Entonces miren que esta ya es de 0, era lo que yo estaba diciendo allá arriba ahora. Y entonces lo único que nos va a quedar es 7 veces A. Y aquí nos queda un 1, o sea, nos va a quedar 1 es igual a 7 veces A, lo que implica que A es igual a un séptimo. Miren que nos dieron los mismos valores haciendo dos cosas diferentes. Miren que acá nos dio lo mismo de lo que estaba allá arriba. ¿Qué dudas tienen acerca de esa cosa, muchachos? ¿Cuál sería como la duda o la pregunta allí? ¿Cómo dice, profe? ¿Cuál sería la duda allí? ¿O cuál es o dónde es que los pone a dudar esta cosa? Pues en que dependiendo del caso, cómo aplica uno lo de las fracciones parciales. Pero el resto está como entendible. Pero miren que no es dependiendo del caso. Miren que yo lo puedo aplicar todas de la misma forma. Miren que yo puedo hacer a todos de la misma forma. Lo que hay que saber hacer es cómo simplificar cuando los valores son distintos. Porque yo no lo he hecho, pero ¿qué pasaría donde nosotros en vez de eso? Ahorita hablamos de la transformada inversa, que ya la transformada inversa, desde que uno ya tenga estos valores, pues ya es hacer otra cosa y es mucho más simple. Pero si yo tuviera, por ejemplo, 3s más 1 sobre s al cuadrado por s más 1. ¿Ustedes saben cómo se escriben acá las fracciones parciales? ¿Saben eso o no? No, Ok. Pues miren, cuando hay un factor que es cuadrático, voy a ponerle también cuadrático a este para que se juegue un poquitico la cosa. No, mentira. Cuando hay un factor que es cuadrático, y en este caso miren que este se vuelve cuadrático, pues la cosa se complica. Entonces, ¿por qué? Bueno, los dos son lineales. Si ustedes lo ven, este es lineal, este es lineal, este es lineal, pero elevado al cuadrado, y este es lineal, pero elevado al cuadrado. Entonces,
se toman como si fueran lineales. Se va a tomar A sobre S y esas van hasta donde él me dice. O sea, si aquí hubiera un S a la 3, pues más C sobre S a la 3. Y abajo, y sigue ¿qué? Pues un C sobre S más 1 más un D sobre S más 1 al cuadrado. O sea, sería así. Si hay cuadrados, pues miren lo que tiene que pasar. Y lo de arriba, pues miren que van a ser constantes. Esto es constante, esto sigue constante, esto sigue constante, esto sigue constante. La cosa es que miren que cuando hagamos la suma, pues aquí la suma se hace un poquitico diferente. Aquí no se multiplican todos por todos, porque como hay unos que son iguales, pues entonces uno trata, porque recuerden que abajo siempre me tiene que quedar lo mismo que hay acá. Entonces, dime. Cuando se pone ese más 1, ahí no se coloca C más X. No. Es que es muy distinto tener a S más 1 al cuadrado a tener, o sea, esto es distinto a tener a S al cuadrado más 1. Eso es muy distinto. Entonces, aquí sería 1 lineal elevado al cuadrado, mientras que acá es 1 cuadrático de una vez. ¿Listo? Uno es 1 lineal al cuadrado y la otra es S al cuadrado más 1. Esas dos cosas son diferentes. ¿Listo? Entonces hay que saber cómo escribir las dos. O sea, cuando es lineal al cuadrado y cuando es cuadrático, son dos formas diferentes de escribirlo. Entonces, en este caso, cuando es uno lineal al cuadrado, pues se escribe así, con los de arriba siempre lineal, siempre constantes, pero cuando es así, cuando es de la otra forma, cuando es así, pues entonces arriba sí se debería escribir A por S más B sobre S al cuadrado más 1. Listo, aquí miren que se pone un polinomio lineal en términos de la variable que esté acá. Listo, ¿estamos claros con eso? Yo sé que no, porque al fin y al cabo, esto es una cosa que si a uno no se lo enseñaron bien cuando el profesor le tocó pasar por acá, no sé si se los enseñaron en matemáticas básicas o en dónde se los enseñaron. Pues si el profesor no lo hizo bien, estas cosas, bueno, y la otra cosa es que ustedes tampoco lo practican todos los días. La cosa es que en este mesecito lo vamos a tener que practicar todos los días. Entonces, como lo tenemos que practicar todos los días, pues esta es como la forma en la que se hace. Listo. Yo no voy a terminar ese problema, sino que les quería explicar esa cosa. Bueno, y entonces hagámoslo, miren, si le quito esto, pues entonces le tengo que quitar esto. Si no es al cuadrado, entonces nada más se pone una sola vez, ¿cierto? Si esto no estuviera al cuadrado acá tampoco, si eso estuviera así, pues entonces este se quita, este es el que no va, este es el que no va y quedaría así. Listo. Pero cuando hay términos al cuadrado, por ejemplo acá, pues entonces yo tendría que sumarle, pongámosle el b que lo quité, s más 1 al cuadrado. Listo. Entonces, y si esto estuviera a la 4, pues tendría que seguir más c sobre s más 1 a la 3 más d sobre s más 1 a la 4. Entonces es hasta donde diga el factor acá que lo tengo que poner. Listo. De resto, todo lo otro es el mismo procedimiento. Todo lo que sigue es el mismo procedimiento. O sea, ¿cómo así que el mismo procedimiento? Aquí es, muchachos. ¿Cómo así que el mismo procedimiento? Pues sumar, y cuando yo sume, pues entonces arriba van a quedar unos factores, lo de abajo se tiene que cancelar porque se supone que esto debe ser igual a lo que quede acá. Y arriba pues simplemente se comparan los coeficientes semejantes entre los dos polinomios. Listo, eso es lo que hay que hacer allí. ¿Estamos con eso? No sé. Hacemos una donde haya complicaciones para que, sí, saliéndonos un ratico de las transformadas inversas, porque si no entendemos esto, muchachos, yo sé que nos va a tomar tiempo hacer cosas. Entonces hagamos otra transformada inversa. Entonces, aquella es fácil, listo. Hagamos una, vamos a poner acá, por ejemplo, 3s al cuadrado más 5s más 1. Nada más como por poner algo allí. Y pongamos acá, por ejemplo, s más 1 al cuadrado por s al cuadrado más 1, que solían, miren que es prácticamente lo que le describí ahorita allí. Entonces, ¿cómo separamos esto? Esto se separa como a sobre s más 1, el lineal sin el cuadrado, más, si eso estuviera a la 3, pues serían 3, b por s más 1 al cuadrado, listo,
y vamos hasta donde esto lo indique. O sea, hasta el cuadrado, entonces hasta ahí. Si estuviera la 3, entonces más C sobre S más 1 al cubo. Listo. Y esta, que como les decía ahorita es diferente, pues nos va a quedar como CS, yo lo escribo bien, CS más D sobre S al cuadrado más 1. ¿Listo? Y entonces sumamos. Entonces, ¿cómo se hace esa suma? Pues esa suma es fácil, porque entre estos que son similares están, uno siempre toma la mayor potencia, entonces tomamos la mayor potencia, S más 1 al cuadrado, y el otro pues queda simple ahí, S al cuadrado más 1. ¿Listo? Entonces miren que abajo quedó lo mismo que estaba acá, que era lo que estaba tratando de conseguir. ¿Listo? ¿Qué nos va a quedar arriba? Pues arriba va a quedar A. Y miren que esto se tiene que meter acá, esto tiene que ser igual a esto, así es que uno hace una suma de fracciones. Entonces, ¿qué le hace falta a esto para estar acá? Pues le hace falta un S más 1, porque el que está acá es al cuadrado, y nos hace falta el S al cuadrado más 1. Listo, más B, ¿por quién? B por, ¿qué le hace falta a esto para estar acá? Pues el S más 1 al cuadrado ya lo tiene, le hace falta el S al cuadrado más 1. Más CS más D, que es lo que hay acá arriba, miren que eso es lo que hay acá arriba, multiplicado por ¿quién? ¿Qué le hace falta a esto para estar acá? Pues le hace falta el S al cuadrado más 1. Listo. Y entonces miren que de nuevo esto se cancela con esto, y cuando ellos dos se cancelan, pues lo que me va a quedar es arriba, quería dejar esto acá, eso. Arriba me va a quedar 3S al Profesor, qué pena, cuadrado. una pregunta. Dime. Es que normalmente usted pone, o sea, A y los términos que no tiene debajo, pero en el de C más, S más D puso el término que tenía abajo, entonces no entiendo qué pasó ahí. ¿En el de qué? El de Ah, CS más D, sí me usted equivoqué. puso el mismo término de Sí abajo. me equivoqué. Gracias. S más 1, qué bueno que estás pendiente ahí, al cuadrado. Listo. Es al cuadrado. Listo. El Entonces otro esto nos término va. se incluye ahí, ¿cierto? El de la A. El de la. ¿Cómo así? Sí, O sea, como si, ese está incluido ahí porque este es mucho más grande que él. Es que recuerda, mira, si tú vas a hacer esta suma, listo. Una de las formas que hay para hacerlo es multiplicando y haciendo lo que está haciendo ahorita, pero otra de las formas es poner el máximo común denominador, ¿cierto? Y el mínimo común denominador, perdón, que es igual a 25. Y entonces, simplemente, ¿cuánto le falta al 5 para estar en 25? Pues 5, entonces se multiplica el 5 por 3, eso va a dar 15. ¿Y cuánto le falta al 25 para estar en el 25? Pues le falta 1, ¿cierto? Eso es lo que estoy haciendo. Yo estoy haciendo eso, pero lo estoy haciendo con polinomios. Y entonces esto va a ser igual a 7 acá. Y entonces la suma de esto va a ser igual a 22 25avos. ¿Listo? Eso es lo que yo estoy haciendo. Acá es igual, la cosa es que lo estoy haciendo es con polinomios. ¿Cuánto le falta a este para estar acá? Pues le hace falta el 5, entonces por eso multiplicamos a este por ese menos más 1. ¿Listo? Por eso es, pero no es por otra cosa lo que pasa allí. Listo, entonces miren que acá lo dejo igual, pero acá yo no puedo hacer lo mismo que estaba haciendo ahorita. Entonces, ¿qué hago? Pues lo expando. Esto va a ser igual a por S al cubo más 2 veces S al cuadrado, no, más S al cuadrado. ¿Cómo es la cosa? Sí, más S al cuadrado más S más 1. Cuando yo multipliqué este por este, este por este, este por este y este por este. Eso es lo que nos va a dar. Más B por S al cuadrado más B más, y acá yo tengo que expandir esto para poder realizar esto. Entonces tengo que hacer CS más D por S al cuadrado más 2 veces S más 1. Listo. Y entonces ahora sí, vamos a expandir esto bien. Esto va a ser A por S al cubo, más A por S al cuadrado, más A por S más A, más B por S al cuadrado, más B, más C por S al cubo, más
2 veces c por s al cuadrado más cs más ds al cuadrado, se me acabó la hoja, más 2 ds más d. Listo. Y eso va a ser igual a esto de acá. Entonces, ahí tendría que montar un sistema de ecuaciones. Tendría que montar un sistema de ecuaciones donde empiezo a comparar. Entonces, ¿quién es el que acompaña a S a la 3 acá? A S a la 3 no lo está acompañando nadie, entonces 0. ¿Quién está acompañando a S a la 3 acá? Miren que es A más C. Entonces, esos son los que tienen el S a la 3. Son las únicas que tienen el S a la 3. Entonces, después vengo y miro. ¿Quiénes son los que tienen a S al cuadrado acá? Pues el 3. ¿Y quiénes son los que tienen a S al cuadrado al otro lado? Pues son A más B más 2 veces C. ¿O no? A más D. ¿Sí lo ve? Entonces, 3. ¿Quiénes son los que tienen, o sea, esta y esta? ¿Y quiénes son los que tienen a la S sola? Pues el 5 a este lado, y a este lado va a ser igual a A más C más 2 veces D. Listo. O sea, que es esta y esta. Y después el término independiente que va a ser igual a 1, que no es otra cosa que tener a A más ¿quién? Más B más D. Y listo. Ahí estaría la cosa. Y entonces simplemente tengo que resolver este sistema de ecuaciones. Digo simplemente, pero eso no es una cosa simple. Pues eso yo creo que toma un ratico hacerlo. A va a ser igual a menos C. Yo podría reemplazar esa cosa allí para simplificar un poquitico las ecuaciones. Porque si A es igual a menos C, miren por ejemplo lo que pasa con la tercera. Pasaría que 5 va a ser igual a menos C. A menos C más 2D. Estas dos se cancelan y ya tenemos a D. Entonces D es igual a ¿quién? A 5 medios. Miren que ahí encontré a D. Y con encontrar a D, yo creo que puedo encontrar a B o a alguna de las otras. Listo. Porque entonces miren que en la segunda reemplazo la A por menos C, reemplazo la D por 5 medios y esto me va a quedar en términos de B y de C. Y en la última también nos va a quedar así igual. O sea, miren, la segunda nos va a quedar 3 es igual a B más C más 5 medios. Listo. Y la última nos va a quedar 1 es igual a B menos C más 5 medios. Listo. Entonces miren que todo nos quedó en términos de B y de C. Y simplemente tenemos que despejar esto. 3 más 5 menos 5 medios nos va a dar un medio. Es igual a B más C. Y 1 menos 5 medios nos va a dar menos 3 medios, que va a ser igual a B menos C. Listo. Si sumamos o restamos esas dos ecuaciones, encontramos a B o a C. Vamos a sumarlas. Si las sumamos, la suma de esta cosa nos va a dar menos 1. Esto nos va a dar 2 veces B y esto se cancela. O sea que B va a ser igual a menos un medio. Ahí está B. Y si B es igual a menos un medio, entonces C va a ser igual a ¿quién? C va a ser entonces igual a 1. Y como como A es igual a menos C, entonces A va a ser igual a menos 1. Listo, miren que ahí están todas las cosas. La cosa es que esto es un sistema de ecuaciones, pero lo difícil era montar esto. Listo, eso era lo complicado allí. Entonces, hay que recordar eso, muchachos. Hay que ir a estudiar un ratico fracciones parciales para poder hacer cosas acá. Porque, ya para terminar, muchachos, porque, pues la transformada derivada, pues no es otra cosa que hacer eso, cosa que está allí. Yo no les voy a tratar de explicar esto de una vez acá porque necesito tiempo para hacerlo. Necesito que lo comprendamos bien, porque al fin y al cabo, miren que ahí está la derivada y hay un f de 0 por allá. Pues me explico. Miren, si yo tuviera, por ejemplo, y'
más y igual a 1. O sea que tengo una ecuación diferencial, lineal igual a 1. Pues entonces lo que me están diciendo acá, bueno, aquí les tengo que dar una condición inicial. Y de 0 es igual a 2, por decir. Entonces, miren, este f de 0 que está acá es la condición que nos están dando. Y esta acá es la antiderivada de esta. ¿Listo? Que después miramos a ver quién es. Y esto pues es simplemente una función en términos de t. Entonces nosotros vamos a tener a la función en términos de t y vamos a tener un montón de cosas. Cuando estemos sacando la derivada, pues simplemente reemplazar valores. Pero miren que acá estoy hallando una transformada inversa, una transformada directa ¿de quién? De y, del valor que estoy tratando de buscar. Entonces, como eso es lo que estoy tratando de buscar, pues eso va a ser prácticamente mi variable. Y eso entonces es lo que se va a convertir en lo que voy a ir a buscar. Entonces tengo que hacer fracciones parciales para poder hacer esa cosa. Y miren que para cualquier derivada, miren que cuando eso va creciendo, pues se va volviendo, yo tendría que tener f de 0, f' de 0 y f segunda de 0 para poder resolver la cosa. Entonces cuando tengo una ecuación diferencial en 2 variables o en 3 variables, perdón, en 2 variables, pero con la derivada al cuadrado o al cubo o a lo que sea, pues miren que lo que estoy haciendo es más o menos esto mismo. Y como lo que estoy haciendo es eso mismo, pues entonces hay que aplicar ciertas cositas y sumar al final para poder resolver el problema. Entonces hay que trabajar un montón, pero yo lo que les digo en este momento es que aprendan a resolver fracciones parciales. Para que le intenten allá un ratico, traten de resolver estas fracciones parciales. Lo voy a poner con los 3 métodos para que vámonos acá así. No, déjenme. Yo pongo por acá un paréntesis. Traten de hacer esto, muchachos, para que practiquen. Y le hagan a eso. Intenten hacerla y en la próxima clase, el jueves, empezamos, si tienen dudas acerca de eso, cómo se hace. ¿Listo? Y si los hacen, si lo resuelven, entonces traten de encontrar la transformada inversa. ¿Listo? De cada una de ellas. Para que practiquen primero las fracciones parciales y después calculen la transformada inversa de cada una de ellas. ¿Listo? ¿Estamos con eso o no? Sí, señor, muchas gracias. Ok, listo. ¿Qué es la cosa? Te va a quedar la transformada inversa de 1 por acá con una constante, ¿cierto? Por ese más 7, ese ¿cierto? más 7. Ajá. Listo. Recuerda otra vez, la transformada inversa de 1 sobre S menos A es igual a ¿quién? A E Esa a la A es por T. la por T. Listo, pero esto que yo tengo acá es lo mismo que tener a la transformada inversa de 1 sobre S menos 7, ¿o no? Ah, ¿Cierto que sí? sí, ya. Qué Y porra. listo, entonces esto es igual a C por E a la menos 7 veces T. Y listo. Ah, ujú. Mira Listo. que hay que aplicar un montón de truquitos de esos que uno casi nunca ve, pero mira que hay que hacerlos porque entonces para poderlas llevar a las transformadas que conocemos, entonces eso es lo que hay que hacer allí. ¿Listo? Oh, listo. Buena pregunta. Listo. Otra pregunta, muchachos.